Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 de esta asignatura Procesamiento de la Información. El día de hoy, tal y como lo teníamos por allí presupuestado dentro You de are nuestro currently the only plan de person in this formación conference. y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo 2 que se denomina Balance Scorecard. Em, con anterioridad ya habíamos desarrollado dos encuentros sincrónicos adicionales por allá el 18 más o menos, creo 19 si no estoy mal, de abril se desarrolló el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 1 y por allá el 8 de abril creo que el encuentro sincrónico de bienvenida. Entonces, para el día de hoy teníamos el desarrollo de este tercer encuentro sincrónico. Con el desarrollo de este encuentro solamente nos quedará pendiente uno, que será el correspondiente al cierre de la asignatura, el cual se estará desarrollando durante la otra semana, ya digamos que una semana antes del cierre de las asignaturas, ¿no? Que ya estamos muy próximos a lo que es la fecha límite de los cursos. El objetivo de este encuentro sincrónico es hablar un poco sobre los conceptos asociados al procesamiento de la información. En primer lugar voy a hacer una breve presentación del módulo. Vamos a hablar de qué se tratan las bases de datos, los tipos de datos y vamos a ver un ejemplo muy You práctico are currently the only person sobre in this cómo conference. se realiza la interacción entre las diferentes tablas, entre los diferentes sistemas de datos para que podamos identificar precisamente cómo interactúan dentro de un gran sistema de información en las organizaciones. Bien, entonces, como primera medida, recordemos que este módulo número 2 se denomina Balance Scorecard. eh, Busca que ustedes puedan conocer los pasos para la elaboración de un cuadro de mando integral y planear diseño de indicadores de gestión. Para este segundo módulo de la asignatura nosotros tenemos planeado el desarrollo de, si no estoy mal, son dos actividades, más sin embargo voy a verificar en la plataforma porque me está generando confusión por allí ese plan de formación antiguo que está en la presentación. En efecto, son dos actividades las que tenemos pendientes por desarrollar en nuestro curso. Tenemos una que ya se encuentra habilitada dentro de eh, Canvas, que se denomina construcción de una base de datos en Excel. Esa actividad tiene un peso del 25% sobre la nota final del curso. Se habilitó desde el pasado 26 de abril y va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 10 de mayo, es decir, de hoy en 8 días exactamente, a las 8 de la mañana, como ustedes saben que es costumbre que cierren las actividades en nuestros cursos. Es algo que está más que claro, ¿no? Y después del cierre de esta actividad se habilitará la evaluación acumulativa del curso, esa evaluación final, la cual va a estar habilitada desde el 10 de mayo a las 8 de la mañana hasta el domingo 23 de mayo también. Perdón, esta sí va hasta la medianoche, ¿no? Hasta las 11:59 de la noche va a estar habilitada esa actividad número 4. Tienen fecha límite a la misma hora y el mismo día esas dos actividades. Esa actividad y el curso en términos generales. Cierran el mismo día a la misma hora. La recomendación que yo siempre les hago con respecto a esta actividad final, más aún teniendo en cuenta que como ya lo mencioné, estamos muy próximos al cierre, estamos próximos a cerrar este curso, este segundo bloque de asignaturas. La recomendación es que pues van a contar ustedes con 2 semanas para la presentación de esa evaluación final, como ya le informé, desde el 10 de mayo hasta la medianoche del domingo 23 de mayo.
Les sugiero que ustedes realicen la presentación de esa evaluación final el primer fin de semana. Van a contar con 2 fines de semana. Yo les sugiero realizar la presentación el primer fin de semana porque se pueden presentar cualquier tipo de inconvenientes, dudas, problemáticas por allí con el cierre o con el desarrollo de la actividad, y eso puede hacer que sencillamente ustedes no terminen su presentación de la evaluación, se bloquee, bueno, se presente cualquier tipo de circunstancia que los lleve a que ustedes no realicen su participación. Como ya lo informé en otros apartados, ya una posible habilitación de tiempos adicionales para el desarrollo de esa actividad no va a depender de mí, sino que dependerá de un comité que ni siquiera pueda determinar la decisión el director de la facultad, sino ya será un comité integrado por varios eh, apartados de la universidad, ¿no? Un coordinador académico, un coordinador pedagógico, bueno, varias coordinaciones que se encargarán de determinar si es procedente o no la habilitación de tiempos posteriores. Por eso yo les sugiero, les recomiendo que realicen la presentación de esa actividad el primer fin de semana con un tiempo de anticipación adecuado. Bien, bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre los conceptos asociados a las bases de datos y al procesamiento de la información, obviamente. Las bases de datos son una colección de datos organizados, y almacenados de forma segura que ofrecen herramientas para el acceso y la consulta de la información. Básicamente, las bases de datos nos permiten administrar adecuadamente o por lo menos almacenar, porque la administración ya dependería de ese conjunto que nosotros realicemos posteriormente con esos datos, ¿no? Entonces sería más bien cómo almacenar adecuadamente los datos que se producen en un entorno real. Y ese almacenaje nos va a permitir que precisamente nosotros posteriormente podamos acceder y consultar esos datos que hemos diligenciado o documentado por medio de esas bases de datos para que posteriormente podamos realizar ese ejercicio de construcción de la información y construcción del conocimiento interno en las empresas. Típicamente las bases de datos se organizan en archivos de información relacionada a una entidad del mundo real. Comúnmente estos archivos son llamados tablas, que están conformadas por registros o filas y que cada uno de estos tiene campos o columnas. Es decir, las tablas son diferentes formatos que precisamente nos van a permitir diligenciar variables numéricas que posteriormente nosotros vamos a utilizar para la construcción de la información. Esas tablas obviamente son ejercicios diseñados, son herramientas más bien diseñadas por aquellos responsables de los procesos de gestión dentro de las empresas. ¿Quién mejor que aquellos que conocen a la perfección el desarrollo de un proceso de gestión, que conocen a profundidad cuáles son los elementos que componen esos procesos de gestión, que de cierta manera comúnmente están diseñando, estructurando, elaborando las estrategias y las actividades a implementar en esos procesos, que pues los más indicados para precisamente encontrar los mecanismos que permitan capturar la información que se produce? Precisamente porque ellos se verán posteriormente beneficiados de esa información. Ellos podrán hacer uso de esos datos que se almacenan allí en estas tablas o en estas bases de datos para construir las acciones de mejora, las acciones correctivas, las acciones de mejoramiento que van a ser aplicadas en cada uno de esos procedimientos. ¿Qué operaciones se pueden realizar asociadas a la manipulación de las bases de datos? Insertar nuevos registros en una tabla, borrar los registros existentes en esa tabla, actualizar algunos campos del diseño del formato de esa tabla y consultar los registros que con anterioridad han sido desarrollados o estructurados en esa base. Un elemento acá significativo precisamente es la actualización de los campos. Y es que es común que cuando se esté dando el inicio a desarrollar este tipo de actividad, a desarrollar este tipo de ejercicio, pues por allí no seamos, como se denomina coloquialmente, muy diestros en el ejercicio de construcción de estas bases de datos o de estos formatos.
es posible que nosotros en un inicio pues planteemos algunas variables, algunos elementos a documentar, a identificar, y durante el ejercicio, durante el desarrollo de actividades, pues nos demos cuenta que sencillamente eso que nosotros habíamos planeado resulta ser que no era tan efectivo, es decir, que de cierta manera por allí se nos están escapando algunos datos, algunas variables que debemos medir. Entonces, precisamente esto se trata de la actualización, que nosotros podamos constantemente tomar ese formato que hemos diseñado con anterioridad y sumar, agregar, adicionar nuevos apartados, nuevos elementos que se deben medir para que precisamente, pues en la medida que se desarrollen periódicamente las actividades dentro de las empresas, pues podamos actualizar, podamos mejorar, podamos optimizar esos formatos para la medición de las actividades, para la medición de los resultados que se alcanzan en cada proceso de la compañía. ¿Bien? Bueno, ahora bien, vamos a tratar de identificar qué tipos de datos comúnmente se utilizan dentro de las organizaciones. Con anterioridad por allí, en la sesión sincrónica anterior, yo mencioné algunos tipos de datos que son comunes a utilizar dentro de las empresas, pero el día de hoy voy a recordar aquellos que se utilizan con mayor frecuencia y es muy común verlos en las bases de datos de las organizaciones. Estoy hablando en primer lugar de los datos numéricos. Los datos numéricos tienen una representación por medio de los números enteros. Son normalmente utilizados para, por ejemplo, medir los resultados de los procesos de gestión. Son normalmente utilizados para detallar cuáles son los resultados alcanzados en la actividad o en el trabajo que se desarrolla a diario. Encontramos también los datos decimales cuya representación se realiza por medio de números reales, totalmente pues asociados también a esos procesos de gestión dentro de la compañía, por ejemplo, procesos operativos. Encontramos también los datos alfabéticos. Tienen una representación por medio de letras del alfabeto y tienen acompañamiento por parte de algunos símbolos especiales como lo es el punto, la coma y el punto y coma. Los datos alfanuméricos, cuya representación cuya representación se realiza por medio de una combinación entre datos numéricos y datos alfabéticos. Este tipo de datos normalmente visto a la hora de configurar códigos a los elementos internos de las empresas. Ya en el ejemplo que vamos a ver más adelante lo vamos a clarificar un poco mejor, pero es normalmente utilizado, como lo digo, para codificar algunos elementos propios de la organización para poder, digamos que individualizarlos de una manera mucho más óptima. Encontramos también las fechas, que representan simplemente fechas y horas de un acto solemne, y datos binarios, cuya representación solo permite las opciones de 1 y 0, verdadero y falso, o sí o no. Bien, ahora, ¿qué tipos de tablas normalmente se encuentran dentro de las organizaciones? Nosotros en el entorno organizacional, dependiendo de la actividad, vamos a poder identificar diferentes tipos de tablas. En el ejercicio que nosotros vamos a ver en la sesión sincrónica del día de hoy es un ejemplo que lo podemos identificar en una tienda normal, que sencillamente pues maneje o tenga un pequeño sistema de información para detallar las transacciones y detallar el manejo, por ejemplo, de inventarios, de productos, de clientes que se relacionan en sus transacciones a diario. Por ejemplo, en una tabla clientes, en la cual pues nosotros trataremos de capturar todo tipo de información relacionado a este elemento, a este actor, pues podemos identificar diferentes tipos de datos. Las ideas de las tablas es capturar la mayor cantidad de información o de datos posible, porque sencillamente entre más datos yo pueda documentar dentro de esa tabla, pues mucho más robusta será la información que yo pueda construir y mucho más efectiva será esa información una vez sea aplicada. Por ejemplo, cuando yo realizo transacciones, trataré también al máximo de capturar toda la información que desarrolle en ese ejercicio. A la hora de escribir un producto,
también trataré de capturar la mayor cantidad de información posible. Bien, entonces, em, este ejercicio tiene una particularidad especial. Y es que nosotros en ese desarrollo de construcción de las tablas podemos sumar cualquier tipo de información que se nos ocurra y que consideremos útil. Para este ejemplo, solamente se toma el nombre, el apellido del cliente, su número de identificación, su tipo de identificación, el género, el estado civil y su fecha de nacimiento. Ahora bien, si se considera que es oportuno sumar cualquier tipo de información adicional, claramente se puede desarrollar, como por ejemplo sumar si tiene hijos, cuántos hijos tiene, cuál es el género de los hijos, cualquier información que, como lo menciono, aporte a esa construcción de información dentro de la empresa. Bien, entonces, ahora bien, algo que es sumamente significativo a la hora que nosotros construyamos este tipo de tablas es identificar cuál de esos elementos, cuál de esos datos que yo estoy almacenando allí, pues me va a permitir a mí identificar de manera única a ese individuo. Porque obviamente yo voy a sumar, como lo he dicho, una infinidad de datos. Su nombre, el apellido, el número de identificación, bueno, como lo mencioné, si tiene hijos, cuántos hijos tiene, pues toda esa información que yo almacene ahí son diferentes variables. Pero para poder yo identificar que esa información pertenece a un individuo en particular, necesito lograr visualizar, necesito lograr identificar que existe un dato que me permite a mí individualizar a esa persona. En este caso, las personas, nosotros, los consumidores, la cliente, la sociedad, los individuos del común, ya contamos con un dato que nos permite individualizarnos, ¿no? Por lo menos acá en Colombia. En otros países es distinto, ¿no? Sucede con otros tipos de documentos y digamos que no es tan fácil individualizar a una persona, pero en nuestro país sí, por medio del número de identificación, por lo menos de manera legal, solamente va a existir una persona que cuente con ese número de identificación. No debería repetirse. Porque, por ejemplo, si yo estoy ingresando datos en mi sistema de información de los clientes de una tienda, imaginémonos el nombre Andrés López, pues cuántas personas existen en este país que se llamen Andrés López. Son muchísimas, ¿no? Entonces, eh, no es posible lograr identificar de manera única a esa persona por medio de su nombre. Mientras que, por ejemplo, por el número de identificación sí se podrá identificar a ese individuo y podré ya tener claridad de que toda esa información que yo estoy sumando allí pertenece a una persona en particular. Entonces, siempre que se realice la construcción de este tipo de tablas, nosotros debemos identificar algunos datos que los denominamos datos llave. Esos datos son los que me van a permitir a mí tener claridad sobre que esa información allí cargada pertenece a un individuo en específico, o un producto en específico, o una transacción en específico, y será ese dato el que se relacione con las demás tablas que existen dentro del sistema de información de la compañía y lo que me permitirá obviamente desarrollar ese ejercicio de construcción de la información. ¿Cómo funcionan entonces los sistemas de bases de datos? Estos sistemas están compuestos por diferentes tablas que están organizadas para la generación de información dentro de unos sucesos del mundo real. Comúnmente estas tablas están integradas por una tabla de clientes, una tabla de vendedores, una tabla de productos, una tabla de transacciones. La idea es que estas tablas estén interrelacionadas de tal manera que puedan generar información a partir de la interacción que exista entre las mismas. Obviamente cada una de esas tablas va a manejar datos totalmente distintos, pero a partir de la interacción que se puede realizar precisamente como lo he dicho, de esos datos llave, pues me permitirá que yo construya información relevante e importante para la empresa. Bien, entonces, continuamos con
El caso, porque en esta sesión sincrónica vamos a hablar de un evento, un escenario en particular, en el cual vamos a integrar una tabla clientes, una tabla productos y una tabla transacciones para ver cómo efectivamente podemos construir información dentro del mundo o dentro del escenario real. Bien. Entonces, lo primero que nosotros vamos a observar es cómo está estructurada una tabla clientes. Una tabla clientes, como ya lo mencioné hace un momento, podemos estructurarla de acuerdo a toda esa información que nosotros consideremos oportuna captar de un cliente de nuestra empresa. Elementos que son básicos, el nombre y el apellido, ¿no? Para poder dirigirme a esa persona por su nombre y apellido y no, digamos, que tener un trato impersonal. Recordemos, necesitamos individualizar esa información para entender, para identificar de manera muy clara que todo eso que yo esté suministrando allí pertenece a solamente un individuo. Esto será por medio del tipo y número de identificación. Estos serán mis datos llave de la tabla, ¿no? Podemos agregar información adicional como su género, estado civil, su fecha de nacimiento y su registro. Como ya lo dije anteriormente, si nosotros queremos individualizar esta información, no vamos a poderlo realizar por medio, por ejemplo, del nombre, porque en el ejemplo anterior yo dije, imaginémonos el caso de un Andrés López. Bueno, imaginémonos cuántos Andrés López puede llegar a tener de cliente una tienda de barrio. Bueno, tal vez puede que unos piensen, bueno, allí no puede que sea mucho. Bueno, imaginémonos si esa tienda no fuera la tienda del barrio, sino fuera el Éxito, un almacén Éxito de cualquier punto de la ciudad. Bueno, ahí ya aumenta la cantidad de personas porque ese sistema de información no solamente está integrando las personas que van a comprar en un Éxito en específico, sino en todos los Éxitos de la ciudad, pero a eso también tenemos que sumarle todos los Éxitos del país. Entonces, la cantidad de personas con nombre Andrés López puede que sean muchísimas. Entonces, no vamos a poder individualizar esa información por medio del nombre, mientras que por el número de identificación sí podemos realizarlo. Bien. Y como lo he dicho, pues toda la información que yo considere oportuno a sumar en esta tabla, todo lo que yo crea que me aporte a la estructuración, a la construcción de información dentro del sistema de información de mi compañía, pues bienvenido sea. Obviamente esta será información que yo le solicite a mi cliente, podría decirse que una única vez, solamente cuando realice el registro dentro del sistema de información de sus datos. Ahora bien, esto no significa que posteriormente no pueda estructurarse más información o captarse mayor información. Sucede, creo que a todos nos ha sucedido cuando somos clientes de cualquier tipo de producto, de una empresa, de un banco, por ejemplo, de los operadores de telefonía móvil, que se comunica con nosotros y lo primero que nos piden es actualizar una información, nos piden unos datos para suministrarlos allí, ¿no? Y para precisamente poder construir de mejor forma su sistema de información. Ahora bien, por otro lado están las tablas productos. Y es que esta tabla producto en primer lugar me va a permitir a mí identificar de manera clara cuáles son los productos que están dentro de mi tienda, pero también realizar un ejercicio de acompañamiento al inventario. El inventario es un ejercicio muy importante para la empresa, así sea para la tienda de barrio que estoy mencionando. Sencillamente porque si yo tengo un cliente, mis clientes allí del barrio que van siempre a comprar a mi tienda y por X o Y razón, a mí de un momento a otro se me acabó un producto en específico y van los clientes o a un par de clientes a tratar de comprar ese producto y no lo encuentran en mi tienda, pues sencillamente pierden la confianza en esa tienda. Van a otra tienda de la competencia de al lado, si lo consiguen pues ya van a preferir comprar allí que de pronto en la tienda que yo les ofrezco, ¿no? Entonces el manejo de inventarios es un elemento sumamente importante para las empresas, principalmente para poder dar respuesta oportuna a esos requerimientos que establecen comúnmente los clientes. Bien. Ahora bien, dentro de la tabla de productos, ¿qué tipo de elementos nosotros podemos encontrar? El nombre del producto, su representación, su unidad de medida, la marca, el
costo al cual se ha adquirido ese producto y el precio en el cual se va a vender. Estamos hablando del caso de la tienda barrio, ¿no? Obviamente yo en esa tienda compro al por mayor, compro directamente al productor, entonces puede que me cueste, como en el ejemplo, 1500 pesos y lo voy a vender a 1800. Bueno, ahora bien, pensemos acá cómo nosotros podemos individualizar el producto. Por ejemplo, si estoy hablando de café, ¿m? ¿Cómo yo puedo individualizar que los datos que estoy suministrando allí pertenecen a un producto en particular? Es sencillamente muy difícil o imposible, ¿no? Porque si yo hablo que estoy segmentando únicamente al producto café de todos los productos que yo vendo en mi tienda, pues sencillamente, a menos de que yo solo venda un tipo de marca en solamente una unidad de medida, con solamente unas características, yo podré entonces decir únicamente café y lo podré identificar por café. Pero sencillamente ese producto puede tener varias subdivisiones. Pueden existir diferentes marcas. Puede ser que yo venda café sello rojo, café águila roja, que puede que también venda em, Juan Valdés, buen día. Entonces allá van, por ejemplo, 4 subcategorías, sin contar las demás que yo podría tener nomás con la marca del producto. Ahora bien, por ejemplo, si no solamente es eso, sino el tipo de característica propia del producto, si es bajo en grasa, si es light, si es endulzado con vainilla, si es endulzado con bueno, todo ese tipo de subdivisiones. Ahora bien, para cada una de esas subdivisiones que ya hemos hecho, va a existir la presentación en 1 kilogramo, en 2 kilogramos, en 3 kilogramos, en 4 kilogramos. Entonces, aquí, en esto que he hecho, ya más o menos podemos encontrar para cada una de esas líneas una subdivisión de un, no sé, o sea, cada eh, vamos a encontrar más o menos unos 16, no, unos 32 tipos de productos distintos de café. Es decir, para el producto Juan Valdés, ahí ya va uno, pero viene en presentación endulzado con vainilla de 1 kilogramo, ahí ya va uno. El mismo Juan Valdés en presentación de vainilla, pero 2 kilogramos, ahí ya va otro. Y así, para cada uno. Entonces son una gran cantidad de productos los que puede existir dentro de una tienda. Ahora imaginémonos un escenario mucho más grande, como lo dije hace algún momento, como lo puede ser por ejemplo el éxito. La gran cantidad de productos que están allí, que pueden ser vendidos, y que no se pueden identificar por un elemento en particular. Entonces, como lo vemos nosotros en un inicio, no es posible que nosotros podamos identificar de manera unitaria ese producto con uno de los datos que están ya estructurados o que ya vienen acompañando a ese tipo de producto. En las personas era sencillo porque pues ya está definido que pues cada persona tiene un número de identificación en particular y no se puede repetir, pero en los productos no pasa eso. Será necesario entonces que yo le asigne un código. Por eso mencionaba al inicio de la sesión, cuando presentaba los tipos de datos, dije que era muy comúnmente utilizado la combinación alfabética para la generación de códigos. En este caso será necesario asignarle un código al producto para poder individualizarlo. Entonces, como en el caso que estaba mencionando yo con anterioridad, el café buen día, sabor a vainilla, de 1 kilogramo, se le va a asignar el código AB01. Para el café buen día, sabor a vainilla de 2 kilogramos, el AB02. Y así, hasta ir por allá en el código de ese 03, que sea el café sello rojo, light, de 4 kilogramos. Entonces, de esa manera sí se puede individualizar cuando yo para cada una de esas variantes del producto le asigno un código particular. Y aquí, inmediatamente yo asigne ese código, podré agregar toda la información en esa línea que considere pertinente. Bien.
Ese dato o ese código que yo le asigne al producto será el dato llave, será el dato que me permita a mí individualizar a ese producto de manera única. Bien. Por último, encontramos la tabla de ventas. ¿Y a qué hace referencia este ejercicio? A captar la información que se desarrolla en el momento de ejecutar una transacción de venta de los productos que yo vendo, en el caso que estamos manejando de mi tienda. Entonces, para captar esa información, obviamente yo no voy a pedirle nuevamente todos los datos al cliente. Y cada vez que él me traiga un producto que va a comprar, yo no voy a empezar a llenar en el sistema de información todos sus productos, ¿no? Cada uno de los productos empiece a llenar, ¿no? Para eso están las otras tablas que ya están construidas. Entonces, ahora un primer elemento que será el código del producto. Como lo vimos anteriormente, ya hay un código allí asignado, simplemente asigno ese código al producto, lo ingreso allí a la base de datos, trato de identificar al cliente por su número de cédula, me identifico yo que realizó la transacción como el cajero y no solamente identifico la cantidad vendida. Cualquier tipo de información que yo considere pertinente a sumar dentro de la transacción lo puedo realizar, pero pues como lo he dicho con anterioridad, dependerá de la información que yo quiera captar dentro del ejercicio. Entre más información se capte, pues obviamente es mucho más oportuno para desarrollar ese ejercicio de construcción de información y de conocimiento, pero puede que se genere una molestia obviamente en la transacción al aumentar el tiempo de la misma. Ahora bien, entonces en un escenario real, nosotros cómo podríamos entender que como resultado de esa transacción hubo una compra por parte de la cliente de Ana Forero por 3 bolsas de arroz, cada una de ellos de 2 kilos de la marca Roa, el día 12 de noviembre de 2008 a las 10:30, y que la transacción fue atendida por el cajero. ¿Cómo yo puedo identificar que la cliente fue Ana Forero si yo lo único que tenía en esa tabla de transacciones era un número de identificación, era un número de cédula? ¿O cómo puedo saber que ese producto era un producto de arroz Roa de 2 kilos, si la presentación, si lo único que yo tenía era un número del producto? Pues acá está precisamente ese ejercicio de construcción de la información a partir de la interacción que existe entre las diferentes bases de datos. Puedo identificar entonces que el cliente era la señora Dana Forero, porque tengo su número de identificación, el 53765245. Si yo tuviese que ingresar esa información en mi sistema cada vez que ella me va a comprar, pues ella preferiría ir a otro lado, porque qué pereza estar siempre informando todos sus datos cada vez que realizar una transacción, ¿no? Simplemente le pido su número de cédula y al ser un dato llave, el sistema ya se va a dirigir directamente a la tabla clientes, que estaba por aquí antes, y me va a decir que esa persona con ese número de identificación es la señora Dana Forero, que es una mujer, que está casada, que su fecha de nacimiento fue el 20 de junio de 1967 y todos los datos que, como les dije anteriormente, pues yo considero oportunos almacenar allí. Ahora bien, recordemos, yo solamente tenía el dato de un producto. Supe que se vendió el producto 452534, pero no sé de qué se trataba ese producto, más allá que posiblemente lo tomé en las manos, ¿no? Pero resulta que en la tabla producto sale la información, se trata de arroz, que viene en kilogramos, 2 kilogramos de la marca Roa, fue el que se le vendió a la señora Ana Forero. Entonces, sencillamente, la interacción que se puede estructurar, que se puede producir a partir de la interacción entre las diferentes bases de datos, es la información que resulta ser relevante e importante para la empresa. Va a permitir que, como lo he dicho con anterioridad, se gestione adecuadamente el conocimiento de la empresa, se gestione adecuadamente los diferentes datos que se producen dentro de la organización y se construya conocimiento significativo para la empresa. Mis estimados estudiosos, esta ha sido la temática a desarrollar en este encuentro sincrónico del día de hoy. Les recuerdo que si tienen cualquier duda o cualquier inquietud me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente a resolver sus dudas o sus inquietudes. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto.